Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la muerte y el duelo. Este es un tema bastante interesante. Es un tema que personalmente me gusta mucho y que tiene mucho que ver ahorita pues con toda la situación que el mundo está atravesando del coronavirus y pues de muchas cosas, ¿no? ¿Qué es la muerte? La muerte podemos verla desde muchos puntos de vista, desde la biología, desde la ética, la espiritualidad y desde muchos otros puntos de vista. La muerte en el sentido biológico involucra la pérdida de la función respiratoria y cardíaca. Es decir, el corazón se detiene y los pulmones también. Eso es lo más básico que hay hasta ahora. Lo más básico y lo que se ha usado por muchos años. Luego vendrán cuestiones acerca de la discusión de la muerte cerebral y otras cosas, pero a pesar de todo esto, esa definición sigue siendo adecuada para la mayor parte de las cosas, para la mayor parte de las personas. Cuando se detiene el corazón y cuando se detiene la respiración, la persona ha muerto. En la mayoría de casos, sí, hay casos especiales en donde sigue funcionando el corazón y el pulmón y el cerebro, por ejemplo, hay muerte cerebral y se mantiene eso, pero en la mayoría de casos lo que hay principalmente pues es esa parte de que se detienen las funciones vitales. Entonces, desde el punto de vista biológico podemos verlo así. Sin embargo, este tema es mucho más complejo, no se queda ahí solamente. Veamos lo que dice el taoísmo respecto a la muerte. Y entonces el taoísmo dice, les he explicado que el taoísmo es una corriente filosófica de China y esta corriente filosófica tiene tres grandes exponentes, Lao Tzu, Chuan Tzu y Lie Tzu. Esos tres representantes principales van a denominar lo que se llama el taoísmo filosófico. Hay otro taoísmo que se llama el taoísmo religioso, pero no nos adentraremos en ese tema y solamente vamos a ver esta parte de la muerte en el taoísmo. Entonces, el taoísmo promulga que hay una fuerza, una entidad que se llama el Tao, que lo cubre todo y que le da el origen a todo. Esto ya lo hemos visto de cómo el Tao genera al uno y ese genera al yin y el yang y después a los 10.000 seres. Pero bueno, el Tao es como esa fuerza invisible que no es una fuerza y que no se puede definir, que llena el mundo. Y digamos que es la parte que está que está dentro de todos y que nosotros hacemos parte de eso. Entonces el Tao se puede traducir como el sentido, la vía, entre muchas otras traducciones. Bueno, veamos lo que dice el taoísmo, porque pues esto ya lo hemos discutido en otros videos. Todo ser está compuesto de materia atómicamente divisible y de energías y fuerzas que ningún cuchillo podrá seccionar y ningún instrumento medir. Fíjense que desde esta primera parte hay cosas que son materiales y hay cosas que no son materiales. Y en eso estamos claros todos, ¿no? Y entonces esas cosas, esa materia y fuerza que no son materiales también son importantes. Y entonces continúa diciendo, materia y fuerzas por las que nace y vive el universo infinito y eterno, en el que se desarrolla el Tao y son por ello el Tao mismo. Es decir, y lo explica más adelante este mismo texto, todo individuo, por lo tanto, no es más que una onda en este océano sin orillas, una onda de la misma agua de que están hechas las demás ondas infinitas, que encrespan la superficie del océano. Es decir, solo somos una brizna de hierba en el universo, pero somos parte del universo, tenemos la misma composición del universo, estamos hechos de lo mismo que está hecho el universo. Y entonces, como en alguna ocasión les comentaba,
La conciencia podría ser el universo mirándose a sí mismo a través de nosotros. Eso es muy lindo, ¿no? El universo se mira a través de nuestra conciencia. Se mira a sí mismo, porque nosotros somos el universo. Y bueno, ondas infinitas que encrespan la superficie del océano, que se diferencian solo en forma y duración. Forma y duración impresas por el viento, que de vez en vez las suscita y las hace desaparecer. Hermoso esta parte. Con la muerte, la materia retorna a la materia, la energía a la energía, para emanar de nuevo nuevas existencias eternamente. De nuestros huesos, de nuestro cuerpo, cuando se descompone, saldrá la materia para que otros seres coman esta materia, por ejemplo, los carroñeros y los gusanos, etcétera, y luego esto será nuevamente parte de la misma naturaleza, creando nuevas existencias. O también nuestros hijos serán la semilla para que nuestra existencia perdure, porque algo de nosotros quedó en esos hijos. Y además, bueno, sigamos con el texto. Por eso se desarrolla una eterna transformación en el cosmos, y esta transformación es el Tao, cuya fuerza arrastra las cosas de impulso en impulso, de estado en estado, eternamente. Los seres nacen de la indistinta materia del todo para asumir formas más o menos transitorias y efímeras, y por lo tanto para volver a entrar en el todo. Es decir, que la muerte, lo que los hombres llamamos muerte, no es otra cosa que un retorno para los ojos del sereno taoísta, el cual gusta de parangonar esta continua vicisitud de manifestaciones y reabsorciones en el Tao, en el eterno movimiento de un fuelle. Es decir, esta serie de transformaciones, y estas transformaciones van desde el Tao, el Yin y el Yang, los 5 elementos, los 10.000 seres, y después otra vez el Tao, el Yin y el Yang, los 5 elementos, los 10.000 seres, y después otra vez, y de las dos formas. Entonces la muerte para el taoísmo es simplemente el volver al todo, el volver a entrar en contacto con la fuerza, como diría Star Wars. Si alguien es fan de Star Wars y me está escuchando, lo entenderá muy bien. Cuando el maestro Yoda, por ejemplo, muere, simplemente dice, debo descansar, en su forma extraña, pues, de cambiar los verbos y el orden de los verbos y los sustantivos. Pero bueno, lo que dice el maestro Yoda es, debo descansar, debo reunirme con el todo. Y en última sí, se reúne con el todo, se muere, pero él aún así permanece en la existencia. Es motivo de otras cosas porque, bueno, esto ya tiene que ver más con Star Wars, pero en el taoísmo se retorna la materia, la energía a la energía, y se vuelve al todo. Y entonces, si esto es así, ¿por qué nosotros sufrimos un proceso cuando alguien se nos muere? Suena muy bonito, ¿no? Es decir, como, oh, no, sí, claro, volvió a estar con el todo, o volvió a estar con Dios, o pues está descansando. Sí, es bonito decirlo, claro, es bonito decirlo, pero cuando le pasa a uno, no es tan bonito. Vamos a ver qué pasa en las etapas de este proceso de pérdida. Este proceso de pérdida o proceso de duelo se produce no solamente con la muerte de personas queridas, también se produce con la finalización de un matrimonio, con el que se acabe, por ejemplo, un negocio, o que quiebre un negocio, con la pérdida de una relación amorosa, con muchas situaciones en las que hay pérdida. Pero
lo más representativo es el duelo por la pérdida de un ser querido. Por eso vamos a analizar este caso. Entonces, supongamos que toda la vida va bien en general, sin problemas, y de pronto se muere alguien querido. Se muere mi mamá, se muere mi papá, se muere alguien querido. ¿Qué pasa? Lo primero que hay es que desciende el nivel de energía productiva y entonces lo primero que hay es una negación. Esta negación es: ¿realmente está muerto? No lo creo. Al principio no se cree. Y esto depende de muchas cosas, ¿no? Depende del background cultural, o sea, de lo que se tenga antes culturalmente. No todas las culturas responden de igual forma a la muerte. Hay unas que incluso celebran la muerte. Pero bueno, estamos centrándonos en nuestra cultura y en general, pues hay primero una negación. Se dice como: no creo que haya muerto. Y digamos que aquí lo que principalmente está de emociones es la sorpresa y el miedo. Después de esto hay un sentimiento de ira, hay cólera, indignación, resentimiento, y este es un proceso normal. Esta parte le toca, por ejemplo, a las personas que están en los servicios de salud, que están atendiendo personas. Y se los digo porque pues yo he estado en estos servicios de salud y me ha pasado. Muchas veces está uno atendiendo a alguien y se le muere, entra en paro o algo por el estilo. Y uno entiende, por ejemplo, que lo primero que van a hacer los familiares es culpar a otros, y entonces van a tener cólera, resentimiento, van a estar van a estar en un plan en el que van a atacar y van a decir: es que me lo dejaron morir, es que hicieron mal las cosas, es que, bueno, y esto es normal y hay que entenderlo y hay que ponerse en el lugar del otro, y ahí lo único que uno puede hacer es decirle: mire, entiendo que está pasando esto. Bueno, si uno está en esta situación como al otro lado, digamos, como parte por ejemplo, las personas que están atendiendo a alguien y que de pronto se muere, entiendo que está pasando esto, y pues darle su espacio a los familiares. Entonces se genera cólera, indignación, resentimiento, se genera ira, porque ya entonces la persona se da cuenta que realmente sí está muerta su familiar, o sí pasó algo, y ahora empieza a intentar buscar culpables y a intentar ver por qué está pasando, digamos, a intentar como estallar emocionalmente para liberar toda su energía que tiene ahí acumulada. Lo que sigue después es un proceso de negociación. En la negociación lo que hay es que la persona, digamos, la persona que sufrió la pérdida ya es consciente de que perdió a alguien, ya ha pasado como ese proceso de estallido, de ira y demás, y lo que hay ahora es desconsuelo, incertidumbre. Aquí la persona intenta ver por qué pasó, ver qué se pudo hacer mejor, intenta negociar consigo misma para ver cómo puede manejar mejor la situación, qué se puede hacer, qué se pudo haber hecho, qué no se pudo haber hecho, en qué nos equivocamos, etcétera. Pero ya no es un destello de energía, digamos, como para intentar culpar a los otros o algo, sino es algo un poco más aterrizado para negociar la situación que está pasando, para intentar pasar de la negación a la aceptación, digamos, es como un punto intermedio. Lo siguiente que sigue es un estado de depresión. Hay que tener en cuenta aquí que esto de depresión es diferente a la enfermedad a la que llamamos depresión. Hay una enfermedad mental en psiquiatría que se llama depresión mayor, y es diferente en cuanto a que aquí hay una causa, en la depresión no. Y bueno, podríamos hablar largamente de cuáles son las diferencias entre la depresión y
entre la depresión mayor, por ejemplo, o entre los trastornos depresivos y el duelo, porque el duelo es un trastorno de adaptación, así se define en la psiquiatría, pero no es el caso de este video. Así que a lo que se refiere aquí, depresión, es a un estado de tristeza, de nostalgia, de aversión, de frustración. Y pues aquí digamos que las personas lloran, se sienten tristes, están intranquilas, están como en todo ese proceso, en el proceso de máxima, digamos, en donde su estado de ánimo está más bajo. Y después de que pasa este proceso de depresión, sigue la aceptación, que es, pues ya ha pasado como todo este proceso de tristeza y demás, la persona empieza a aceptar que su ser querido murió, que pues, como les digo, no solo es en procesos de muerte, sino en otros, pero bueno, la persona empieza a aceptar la situación de pérdida. Cuando acepta la situación de pérdida, pues puede empezar a vivir su vida de una forma relativamente normal, a como la llevaba antes. Entonces, bueno, esto sucede en el tiempo y cada uno de estos procesos no es que pasen como uno antes que otro, sino que a veces pasan todos al tiempo y a veces se adelantan unos a otros, pero en general es así, digamos, en general pasa de esta forma. Y pues esto puede durar un mes, 2 meses, puede durar más tiempo. Ahora, ¿qué se debe hacer, digamos, para llevar este proceso de duelo satisfactoriamente? Lo primero es no luchar contra las emociones y dejar que fluyan. Dejar que fluyan, porque el hecho de intentar hacerse el fuerte o de intentar como reprimirse, intentar como pensar que no ha pasado nada, todo eso lo único que hace es cargarnos de emociones que no pueden salir, por lo tanto nos van a enfermar porque nos van a estresar más, nos van a, digamos, nos van a afectar más. Entonces, las emociones que se sienten pues deben fluir y ya. Recuerden que las emociones son el reflejo de las almas en medicina tradicional china, y entonces lo que se debe hacer es dejar que sigan su camino y que pasen y que se expresen, y si se tiene que llorar pues que se llore, y si se tiene que estar triste en algún momento pues que pase, pero pues no se debe luchar contra las emociones. Es aconsejable también realizar un ritual de despedida personal. Este ritual de despedida es, por ejemplo, hacerle una carta al difunto y luego quemarla o llevársela al cementerio, o hacer alguna oración, o bueno, algún ritual. Lo que importa es darle una significancia para uno, porque el que se está despidiendo es uno con el fallecido, con el muerto, pero no se está como haciendo solamente, no se está haciendo solamente un acto por hacerlo, sino es un acto simbólico, y lo simbólico acá es lo importante del ritual. Puede ser cualquier situación en la que uno trate como de quedar en paz con la otra persona y con uno mismo, para que simplemente se vaya. Es como despedirlo y decirle adiós, gracias por todo, chévere que compartiste los momentos conmigo, y pues adiós, y ya. Es simplemente un ritual de despedida personal, pero también ayuda mucho un ritual de despedida social. En estos tiempos de pandemia, los rituales de despedida pueden ser a través de Zoom, a través de YouTube, a través de videoconferencias, bueno, de cualquier estilo. Y estas ayudas sociales son muy importantes, sobre todo para la familia más cercana, porque aquí las personas van a tener apoyo, y ese apoyo social es determinante para atravesar bien el proceso del duelo. Y por último, pues debe uno cuidarse física y mentalmente aún más, digamos, comer bien,
hacer ejercicio. Si aquí, por ejemplo, la persona empieza a tener como situaciones en las que no puede hacer esto por sí misma, pues debe buscar ayuda. Y aquí también se puede hacer, por ejemplo, Qigong, yoga, meditación. Todas estas cosas que hemos hablado son bastante útiles para ayudar a controlar toda esta marea que viene cuando un familiar cercano fallece. ¿Cuándo se debe pedir ayuda profesional? Entonces, cuando el duelo, todo este proceso, cuando alguien muere, se llama duelo. Cuando el duelo se vuelve patológico, se llama duelo complicado o duelo patológico, entonces se debe pedir ayuda profesional. Esto es psicólogos, psiquiatras, etc. Lo primero es que un duelo patológico se caracteriza por un estrés por la separación afectiva que implica la muerte. ¿Esto qué quiere decir en términos sencillos? Esto quiere decir que por estar lejos del paciente, por estar lejos afectivamente del fallecido, pues se van a tener pensamientos intrusivos, por ejemplo, pensamientos que entran en la mente sin control de la persona y pues, por ejemplo, añoranza del fallecido. Ay, lo recuerdo tanto, era tan buena persona. Es esto, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, en la cultura popular hay un vallenato, a mí me gusta el vallenato, y hay un vallenato que hace Carlos Vives cuando se muere su amigo Pintor. Y en este vallenato, el de Jaime Molina, recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, bueno, este vallenato, aquí dice Carlos Vives, que pues es la versión más comercial y la más famosa. Recuerdo, si viera, ay compadre, si viera cómo lo recuerda Rafa, eso lo llora. Esa parte, eso lo llora. Esa parte es supremamente importante porque está bien que se llore en ciertos momentos y demás, pero si eso empieza a afectar la vida del familiar que está atravesando por el duelo, pues hay que ponerle cuidado. Y bueno, eso tiene que ver con las añoranzas, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, conductas de búsqueda del fallecido, aún sabiendo que está muerto, cuando por ejemplo uno dice, no, voy a buscarlo, o estará por acá, o algo así, pues también hay que estar pendientes de estas partes. O cuando hay sentimientos de soledad a causa de que falta esta persona. Digamos, todas estas cosas pueden ser normales en un primer momento y no pasa nada porque se sientan, pero cuando duran por mucho tiempo y cuando deterioran la función social, pues digamos que ahí sí hay problemas. Normalmente cuando uno habla de duelo patológico es cuando esto ha pasado más de 6 meses. Más de 6 meses que pasen con esto, las personas, tras la muerte de un familiar, pues hay que buscar ayuda definitivamente. Pero no necesariamente hay que esperarse a que pasen los 6 meses para buscar ayuda, ¿no? Porque pues en esos 6 meses se puede hacer algo. Si por ejemplo la persona lleva 3 meses y uno ve que se está deteriorando socialmente, ¿eso a qué se refiere? A que por ejemplo la persona tiene que ir a trabajar y ya no trabaja, tiene que ir a estudiar y ya no estudia, no está rindiendo igual en el estudio o en el trabajo, está llorando todos los días, tiene demasiados problemas de las relaciones con los demás porque no es capaz como de estar bien y de estar como compartiendo en sociedad. Esto no importa que dure, no importa que esté en los primeros 2 meses o en el primer, bueno, digamos que hay que tener en cuenta que si afecta mucho la función social, pues debe pedirse ayuda. Y también cuando hay un estrés por el trauma psíquico
que supone la muerte. Entonces, uno es el estrés por la separación afectiva y otro por el trauma psíquico. Cuando, por ejemplo, hay falta de metas o se tiene la sensación de que todo es inútil respecto al futuro, como que no hay anhelos, como que la persona ha perdido como la intención, las metas que tiene para su vida, pues hay que ponerle cuidado también. Cuando, por ejemplo, hay una sensación de frialdad, de una sensación como de que todo le es indiferente, esto también puede ser un signo de que hay un estrés por el trauma psíquico que llevó, pues, que ocasionó la muerte. Cuando hay una dificultad para aceptar la realidad de la muerte del fallecido, también es importante, pues, tenerlo en cuenta. Cuando se siente que la vida está vacía, que no tiene sentido, que ya para qué, todo esto pues también hay que verlo. Cuando se siente que se ha muerto una parte de uno mismo y que esa parte de uno mismo no lo va a dejar continuar, que esa parte de uno mismo ya, mejor dicho, ya se murió conmigo, todos los sueños, todas las perspectivas, todas las cosas, pues también todo esto indica que estamos pasando por un duelo patológico y que no es un duelo así como normal. Como les digo, hay que tener como cuidado porque normalmente pasan unos 6 meses y en algunos, digamos, en las primeras partes esto es normal, pero si ya llegan a afectar mucho a la vida, pues hay que tenerlo en cuenta. Cuando hay demasiada irritabilidad, amargura, enfado en relación con el fallecimiento también, y cuando se altera la manera de ver o interpretar el mundo, también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense, todas estas cosas deben verse de forma integral. Entonces tenemos que ver a la persona, mirar qué relación tenía con el fallecido, cómo le está afectando en su vida este proceso de duelo. Recuerden que apenas empieza como todo este proceso de duelo, es normal tener un montón de sensaciones de ira, de tristeza, de melancolía, de un montón de cosas. Pero si esto ya empieza a durar mucho tiempo, y esto es subjetivo, o sea, esto depende de cada persona, pero si dura mucho tiempo y si afecta de forma importante la vida de la persona, pues hay que buscar ayuda profesional. Aquí podría sonar muy técnico todo esto que les estoy diciendo, pero uno sabe cuando la otra persona está mal. Uno lo sabe porque tenemos empatía, naturalmente tenemos empatía. Las abuelitas, por ejemplo, son expertas en saber cuándo a uno le está pasando algo. O las mamás, o las personas, hay algunas personas más sensibles que otras, que pueden darse cuenta de qué tanto, digamos, de que otra persona está mal, y eso tiene que ver pues con la sabiduría que se adquiere a través de los años. Pero aquí se las estoy como desmenuzando poco a poco, simplemente para que todos lo tengamos en cuenta. Entonces, eso era lo que les quería comentar acerca de la muerte. Es un tema bastante apasionante porque podemos ver que los taoístas dicen, pues se reunió otra vez con el todo, qué maravilla. Y de alguna forma los cristianos también tienen esta visión. O sea, cuando se está haciendo, por ejemplo, la misa de despedida, se dice muchas veces, brille para él la luz perpetua, y pues digamos que el fallecido ya se reunió con el Señor, etcétera, y es más o menos la misma comparación. Entonces, bueno, la invitación es a que veamos también esta parte espiritual de la muerte, que entendamos que es un proceso y entendamos que los que se quedan son los que van a sufrir el proceso del duelo. El que se fue, el que murió, pues trascendió, se unió con el todo, lo que sea que haya pasado,
pero el que se queda es el que va a sufrir este proceso del duelo. ¿Cómo lo manejamos? Pues ya les di algunas pautas, y cuando se debe hacer una intervención profesional de psiquiatría o de psicología, pues también ya se las di. Y pues bueno, eso era lo que les quería contar, y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.